Dios. Padre, en esta hora te damos gracias por el privilegio que nos das de estar una vez más en tu casa, para venir, Señor, aleluya, a adorar tu nombre, Padre, porque no hay mayor gozo, Señor, aleluya, que venir a adorar tu nombre, venir, Señor, a buscar tu rostro, Padre. Ahora, Señor, queremos escuchar tu palabra, queremos escuchar tu voz, Padre. Háblanos en esta noche. Atamos todo espíritu inmundo que quiera venir a robar la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Queremos escuchar tu voz en esta noche, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Como decía nuestra hermana, queremos conocerte, Padre. Queremos conocerte cada día más, no nada más de oídas, Señor, sino queremos conocerte, Señor, tal cual eres, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, y recibe siempre la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dele otro aplauso a Cristo, hermano, porque Él se lo merece. Amén. Y como les decía hace un rato, ¿verdad? Gloria al Señor por la palabra que nos trajo en esta mañana. Cuando Dios habla, pues cuando Dios habla, Dios nos habló esta mañana. Amén. Y hoy el Señor le place en traer como título, hermanos, que anhelemos oír la voz de Dios. Anhelemos oír la voz de Dios. Amén. ¿Cuántos en esta noche anhelan oír la voz del Señor? Porque no vinimos a ver cómo vinimos vestidos, ni cómo estamos, ni si vino fulanita o fulanito, sino vinimos porque anhelamos oír la voz de Dios. Amén. Amén. Si usted vino en la mañana y se quedó con ganas de oír la voz de Dios, por eso es que Dios lo hizo regresar. Por eso es que está aquí, porque anhela nuevamente oír su voz. No anhela venir a ver a Verónica, sino a escuchar la voz del Padre. Uno solo es el instrumento. Amén. Y vamos a ir a la palabra rápidamente, los que trajimos Biblia, y si no, pues ahí no la compartimos. La palabra en Juan 10:27. Juan 10:27. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuántas ovejas sabemos aquí en esta noche? Amén. Aquí no hay cabros, hermanos. Aquí hay ovejas. Amén. Y las ovejas de Jesús, del pastor, oyen su voz. Amén. Dice, y yo las conozco. Como te decía hace un rato, nuestra hermana pastora decía, ¿verdad?, que anhelamos conocer al Señor, anhelamos conocer su presencia, anhelamos conocer su voz. Amén. Y Él dice que Él conoce a sus ovejas. Él las conoce. Amén. Y dice, y me siguen. ¿Cuántos seguimos al Señor? Por eso está usted aquí en esta noche, hermano, porque decidió seguir al Maestro, decidió seguir a su pastor. Decidí seguir a mi pastor, y por eso estamos aquí. Amén. Es un privilegio para la iglesia, hermanos, el poder oír la voz de Dios. Fíjese que aún dentro de la iglesia no todos tienen el privilegio de escuchar, de oír la voz de Dios. ¿Por qué? Porque a veces estamos en el celular, como decía nuestra hermana en la mañana, o porque a veces estamos en otra área, en otra esfera, en otro ambiente, y no estamos prestos a poner atención a la voz de Dios. ¿Podemos sentir su presencia? Sí, sentimos la presencia del Señor, pero no todos oyen la voz de Dios. Y el Señor, su anhelo y su enfoque en esta noche es aprender a oír la voz de Dios. Y hoy el Señor nos va a enseñar
¿Por qué es que no podemos oír la voz de Dios? ¿Qué nos impide oír la voz de Dios? Pero ¿qué podemos hacer para escuchar la voz de Dios? Amén. Como hijos de Dios, hermanos, es una necesidad. Así como necesitamos el aire que respiramos, así como necesitamos la comida que comemos físicamente, así necesitamos, hermanos, el escuchar la voz de Dios. Es un hambre, una necesidad de oír su voz. Cuando agudizamos nuestro oído espiritual, hermanos, amén, cuando lo agudizamos y le permitimos a Dios que nos hable, mira qué tremendo. Nos aprendemos, hermanos, a atesorar su presencia. Por eso es que mucha gente no atesora la presencia de Dios, porque no escucha su voz. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios para atesorar. Job dijo: de oídas te había oído, allá muy lejos, pero ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque aprendió a atesorar la voz de Dios. Aprendió él no de lo que la gente decía, sino él aprendió a conocer a Dios. ¿Quién era Dios? A través de esa prueba tan fuerte, él conoció la voz de Dios. Él conoció al Dios que lo dejó, le permitió pasar esa prueba. Tal vez tú o yo estamos atravesando alguna prueba, pero tenemos que aprender a conocer la voz de Dios. Tenemos que aprender a conocerlo a Él en esa prueba, para decir: ahora mis ojos te ven. No lo vamos a ver físicamente, hermanos, pero lo vamos a ver en cada detalle. Vamos a atesorar su presencia. Como decía, vamos a valorizar su presencia. Le vamos a dar el valor que necesita, que amerita su presencia. Amén. Y número 2, hermanos, practicar sus mandamientos. Fíjate que cuando aprendemos a atesorar, a valorar su presencia y practicamos los mandamientos de Dios, nos enamoramos más de Él. Una persona desobediente poco ama. Una persona que no obedece los mandamientos de Dios poco le ama al Señor. Como que le da igual el hacer o el no hacer. Y la palabra dice que no solo seamos oidores, sino también hacedores de su palabra. La voz de Dios lo dice, y esta es la voz de Dios, la palabra de Dios. Amén. Pero a veces no le damos la importancia, y no mire a su alrededor quién faltó o quién no faltó. Pero muchos faltaron porque no le dieron la importancia de lo que se habló esta mañana. Esta mañana nos habló el Señor fuerte, pero también nos animó a estar en su casa, y no vinieron. Y no es a venir a ver mi amigo el muy intelecto o al que predique aquí. El que predica aquí nada tiene que ver. Es darle la importancia al Señor. Tú puedes venir, hermano, enfermo. Tú puedes venir cansado. Tú puedes venir afligido. Y el Señor puede hacerte libre. Puede darte la sanidad que necesitas. Puede darte el descanso. Pero como no le diste el valor, o no le dieron el valor, o no le damos a veces el valor, nos perdemos las bendiciones. ¿Por qué? Porque no estamos lo suficiente enamorados del Señor. ¿Amamos al Señor? Sí, sí lo amamos, a nuestra manera, pero no estamos enamorados de Él. No hemos dejado que su nombre se escriba en nuestro corazón, como dice el canto. Su nombre, Jesús, estoy enamorado de ti. Y eso es lo que quiere Dios, que nos enamoremos de Él, que nos apasionemos. Él nos ama con un amor ágape, un amor sin condición. Él dio su vida por nosotros. Él no pide que demos nuestra vida. Él pide obediencia y pide amor, pide atención.
las que estamos casadas aquí, las mujeres casadas, pedimos atención del esposo. Oye, fíjate, ponme atención, te estoy hablando, ¿por qué no me estás siéntate y ponme atención, mírame para que entiendas. Es lo que queremos las mujeres, que el marido se siente, sí mi amor, sí honey, sí baby, o sí vieja, o sí gordita, o como nos diga el amado, sí amada, y que nos ponga atención. De la misma manera el Señor dice, ponme atención, deja todo lo que estás haciendo y préstame atención, porque yo te quiero hablar. Él quiere hablarnos de madrugada, cuando estamos trabajando, en la ducha, al comer, cuando estamos con los niños. Y a veces le prestamos atención a todo lo demás y no a su voz. Y el Señor dice, anhela mi voz, más que mi presencia, porque si oímos su voz es porque Él está ahí. Puede Él estar ahí, pero no hablarnos estar. De mí no sabe ni una palabra. Que sientan mi presencia, pero no van a oír mi instrucción, no van a oír mi voz. Hubieron 400 años donde la voz de Dios no se dejó oír. Iglesia, los tiempos no están para desperdiciar la voz de Dios. Y Dios nos habla por cada persona que se para en este lugar. Dios nos habla por un niño, Dios nos habla por la naturaleza, pero estamos tan afanados que ni a la naturaleza le hacemos caso. Tenemos que amar, desear, anhelar la voz de Dios. Y hermanos, cuando no oímos la voz de Dios, ¿sabes qué es lo que acarrea eso? Un vacío interior. Yo no quisiera sentir un vacío por no oír la voz de Dios. A veces estamos tan enfermos, tan cansados, tan atareados, gracias, atarantados no, atareados, amén, afanados, correteados, que no alcanzamos, y el Señor está y nosotros no lo oímos, pero Él está intentando hablarnos. Pero otra cosa es que el Señor cierre su boca y no nos hable, porque eso creo que es lo peor, no escuchar la voz de Dios. Tenemos que oírla y pedirle al Espíritu Santo que nos hable, y que si le hemos fallado, que nos perdone, pero que nos siga hablando, que al menos nos diga lo que está mal. Mira, hermanos, la corrección de Dios, si viene de Él, es un néctar para nuestro oído espiritual. Si Él nos corrige, es un néctar, o sea, es algo dulce a nuestro oído, porque Él nos corrige. Pero imagínate, no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces. Yo me he enojado con mi esposo y él me deja de hablar. Y yo, oye, Jani, ay, qué feo siento, pero como él dice, quiero ser prudente y no buscarte la boca. Y sí, eso es prudencia, pero a veces le bailo, le correteo alrededor, le hago piruetas, le hago un chiste. Él no me habla. Él dice que para no hacer guerra, pero yo creo que eso me duele. Eso me duele, que me deje de hablar. Y aquí está Él, no te lo estoy viendo atrás de Él, por si no lo sabes, Él está atrás allá. Él me está oyendo. Eso me duele en mi corazón cuando Él no me habla.
Le digo, quisiera mejor que me dijeras 3, 4 verdades, pero no me dejes de hablar, porque eso duele, que el esposo le deje de hablar a la esposa, o que la esposa le deje de hablar al esposo. No sé si a ti te pasa, a mí, como te digo, me ha pasado. Pero me puede dejar de hablar mi marido, me pueden dejar de hablar mis hijos, me pueden dejar de hablar mis padres, pero que Dios no me deje de hablar. Que no deje de oír yo su voz, que no me deje de hablar porque yo cometí una tontería, cometí un error, y él por tener una tregua no me quiere hablar. Eso sería lo peor, hermanos, porque eso acarrea, como te digo, un vacío en nuestro interior, y eso debilita nuestra fe. Cuando no oímos la voz de Dios, debilita nuestra fe. ¿Acaso sigues todavía aquí conmigo? Porque yo no te oigo, porque no siento nada, porque ¿qué está pasando? Y ahí es donde empieza la queja. La debilidad en la fe acarrea queja, y Dios no quiere que nos quejemos. Amén. Por eso, hermanos, por eso es que no debemos permitir que Él nos deje de hablar. Y Él quiere estarnos hablando constantemente. Por eso es que, como te digo, que Él a veces no nos habla. Amén. ¿Y sabes por qué? Porque no hemos soltado cosas. En la mañana nos hablaban de Lot, y hasta graciosamente dijimos: suelta los lotitos que tienes. Dice mi esposo: ¿quién es tu lotito que te tiene atada? ¿Verdad? Suelta, suelta. Hay lots, hermanos, hay lots, sí es cierto. Amén. Y Dios quiere que soltemos esos lots. Pero fíjate lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Romanos 10:17. Romanos 10:17, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ya dijimos que la palabra de Dios es la voz de Dios. Ahora déjame decirte que existen 3 voces. Para quien no lo sepa, existen 3 voces. La voz mía, la de mi mente, que es la peor. Esa es mi enemiga. No es el diablo, es mi voz interna, la que a veces me minimiza. Pobrecita de mí, nadie me quiere, nadie me habla. Esa es la voz que no debo alimentar. La voz del diablo, que viene y bombardea una y otra, y a ver a qué horas el dardo puede entrar a nuestra mente. Ajá. Decía mi pastor: pueden andar los pájaros ahí merodeando tu cabeza, pero no dejes que hagan nido. Y la voz de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que anhelar y estar conectados a la voz de Dios. Conéctate a la voz de Dios. Conéctate a través de la palabra, a través de enseñanzas, a través de alabarle. No es que Él nos va a venir a hablar audiblemente, que Él lo puede hacer, pero Él nos habla por su palabra, por la Biblia, por mensajes que oímos, por alabanzas. Amén. O alguien puede venir a hablarte de parte de Dios. Pero imagínate estar sin la voz de Dios. La única voz, hermanos, como te digo, que debemos buscar y hacer que esté siempre en nosotros es la voz de Dios. Tenemos que conectarnos a la voz de Dios. La voz del diablo y la voz de nuestro interior, hermanos, se asemejan. Esas 2 voces siempre están ahí como cuchillito de palo, ¿verdad? Ahí vienen y van. Vienen y van. A ver a qué horas la hacemos caer, a qué horas la debilitamos, ¿verdad? Ahí están. Están buscando hacernos caer. Amén. Pero la voz de Dios, esa voz, hermanos, tenemos que anhelarla, tenemos que desearla, para que no se vaya. Amén. Tenemos que desearla. Mis ovejas, dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz, dijo Jesús. Y Él conoce a sus ovejas. Uno de los requisitos, hermanos, unos requisitos que hay para su iglesia, para estar
oyendo la voz de Dios es conocerle. Dice, y ellas me conocen. Mis ovejas oyen mi voz y ellas me conocen. Tenemos que conocer a Jesús. Amén. Podemos ser parte, hermanos, del pueblo de Dios, podemos ser parte de una congregación y podemos, como te digo, en cierta manera decir, sentí la presencia de Dios. Ay, Dios me tocó, qué hermosa se sintió la presencia de Dios. Pero no todos pueden oír la voz de Dios. Y el punto, el mensaje, lo que Dios nos está pidiendo en esta noche es: no te conformes solamente con sentir mi presencia, sino escucha mi voz, pide mi voz. ¿Por qué? Porque en la voz encontramos dirección. En la voz de Dios encontramos la dirección a nuestro diario vivir. Encontramos exhortación también. Encontramos guianza. Encontramos cualquier cosa que nos haga falta a nosotros, sabiduría para cualquier asunto que tengamos que arreglar. Amén. Moisés, hermanos, fue llamado por Dios a través de un evento. Dice que Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro, y dice que las llevó por el desierto, y a través del desierto llegó al monte de Dios, llama la palabra, y ahí miró una zarza que ardía. A él le llamó la atención. Moisés no estaba todavía compenetrado con Dios. Sabía del Dios de su pueblo, que era Dios de él también, pero no estaba todavía compenetrado, todavía no conocía a Dios como Dios quiere que le conozcamos. Amén. Y en esa zarza, hermanos, Dios llama la atención. A causa de esa manifestación, ¿con qué fin? Número uno, para tener una intimidad con él. Dios quería tener intimidad con Moisés. Antes de enviarlo a libertar a su pueblo, quería tener una intimidad con él. Amén. Antes de enviarnos afuera a hablar su palabra o a ir a orar por los enfermos, Él quiere tener intimidad contigo y conmigo. Él quiere que nos acerquemos más a Él, que le busquemos, que lo anhelemos. Éxodo 3:5 le dice Dios a Moisés: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Vuelvo y te digo, en la mañana nos dijo la palabra: despójate de los lots. Hoy en la tarde el Señor nos dice: quita tu calzado. ¿Qué calzado estamos trayendo con nosotros que está impidiendo que oigamos la voz de Dios? Tal vez el calzado del trabajo, el calzado de los hijos, de los nietos, del esposo, de la esposa, del carro. Y Él dice: quita ese calzado que está siendo primero en tu vida antes que yo. Quita ese calzado que te está impidiendo estar en la tierra santa. Todo lo que tome el lugar de Dios nos quita de estar en tierra santa, hermanos. Y por ende nos impide, nos bloquea de escuchar la voz de Dios. Moisés estaba, dice, apacentando las ovejas de su suegro. Amén. Y Dios utiliza, hermanos, utilizó esa situación de que llegó hasta ahí para hablar con él. Dios está utilizando situaciones en tu vida y en la mía para hablar con nosotros, para acercarnos a Él. Tal vez una enfermedad, tal vez una pérdida, tal vez un pleito o un divorcio, una separación. Dios está permitiendo situaciones, amén, para que nos acerquemos a Él. En la mañana nos dijo la palabra que tenemos que despojarnos de las malas amistades,
esas amistades que corrompen nuestra alma, esas amistades que nos alejan de Dios, esas amistades que nos alejan de escuchar la voz de Dios. Tenemos que alejarnos de esas amistades. Amén. Moisés era un hombre común y corriente, con sus defectos, con sus virtudes, como tú y como yo. Pero había algo en él. Fue obediente a la voz de Dios. Primero se quitó el calzado. Segundo se acercó. Y aunque titubeó y le dijo al Señor, no, yo soy tartamudo, no me mandes a mí, no esto. Dice el Señor, yo no veo excusas, vas a ir. Cuando Dios ya te escogió para algo, hermano, sé sensible y accede. No digas no puedo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tal vez nuestra capacidad humana nos haga no hacerlo, porque somos inútiles. La Biblia nos llama siervos inútiles. Amén. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Moisés anhelaba tener un diálogo, anhelaba tener una intimidad con Dios. Mira lo que significa aquí la palabra conocer, porque dice que Moisés comenzó a conocer a Dios, el Dios de su pueblo. Conocer en el hebreo se pronuncia yada, Y-A-D-A, yada. En el hebreo, conocer significa yada. ¿Y qué significa yada? Significa experimentar o tener un encuentro. Dios quiere tener un encuentro contigo y conmigo. Por eso te trajo aquí en esta noche, porque Dios quiere tener un encuentro contigo y un encuentro conmigo. Amén. También significa tener intimidad. Dios quiere tener una intimidad contigo y conmigo, que estemos buscando más, que estemos cerca de Él, que no lo dejemos por nada y que estemos tratando de oír su voz. Amén. Otro hombre de la Biblia, hermanos, que el Señor también lo amaba y le habló varias veces y le falló, ¿verdad? Claro, sus fallas fueron muy fuertes, pero eran fallas humanas. Tú y yo tenemos fallas humanas, así es de que no estamos exentos de que Dios nos hable. Amén. Y fue David fue el otro hombre que Dios amaba y que habló, le habló a él. Pero mira lo que dice el Salmo 84:10. Salmo 84:10 dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Dios amaba a Dios con todo su corazón. Por eso dice la Biblia, ¿verdad?, que él caminaba conforme al corazón de Dios. Él anhelaba estar en la presencia de Dios día y noche. Así tenemos que anhelar. Esto no va a pasar, pero supongamos que los pastores te dicen: no más la entrada, te vas de la iglesia. Pues tú espérate allá afuera, ahí quédate. Es lo que está queriendo dar a entender. No te salgas de la presencia de Dios. Búscalo, aunque sea afuera, en los atrios. Búscalo, anhélalo, anhela su presencia. Así es como uno le demuestra el amor a Dios, anhelando su presencia, tratando de escuchar su voz. Amén. Dice: escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Mucho pueblo de Dios está yendo a visitar lugares de maldad de Dios, lugares que no le corresponden como hijo de Dios. Pero gloria a Dios por los que toman la mejor parte, como lo hizo María, estar a los pies del Maestro, escuchando al Maestro. Amén. Y sirviendo al Maestro como Marta, antes de estar en moradas de maldad,
antes de ir a lugares que no nos corresponde estar. Por eso David anhelaba estar en la presencia del Señor. Otro hombre, hermanos, que Dios le habló y escuchó la voz de Dios es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue otro hombre de Dios, hermanos, y él escuchó la voz de Dios. Y dice que él se mantuvo fiel a la palabra de Dios. Él fue acérrimo enemigo de los cristianos. Él pedía sus cabezas, él los quemaba vivos, él hacía, ¿qué no hacía con los cristianos? Amén. Por eso le tenían tanto miedo a los cristianos. La prueba está que cuando verdad, Dios lo deja ciego, y cuando va a mandar a Ananías dice: Señor, ¿qué no te das cuenta que él era el que estaba en contra de nosotros? Sí, pero plan y propósito tengo yo para su vida. Amén. Pero Pablo escuchó la voz de Dios. Antes de ser Pablo, en Hechos 9:4 dijo: y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, fíjate, inconverso, y ya oía la voz de Dios, pero ya había un plan y un propósito. Dios ya sabía el corazón de Saulo, ya sabía que ya no siendo Saulo y siendo Pablo, iba a ser un ferviente adorador de Cristo. Amén. ¿Nos consideramos nosotros fervientes adoradores de Cristo? Eso es lo que Dios anhela, que seamos fervientes adoradores de Cristo. Dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y después vemos, hermanos, que hubo, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Varias ocasiones donde Dios le habló a Saulo, cuando lo mandó a tal lado, cuando lo mandaba a varios lugares y le hablaba. Amén. Ahora mira la palabra en 2 de Corintios 12, 8 y 9. Esta de Hechos es cuando él todavía no servía a Dios, que era acérrimo enemigo de Dios, y le habló. Ahora en 2 de Corintios 12, 8 y 9 vemos, ¿verdad? Que ahí es cuando Dios le permite a Pablo tener un aguijón en su carne. ¿Qué aguijón tienes tú en tu carne? ¿Es una deuda, una aflicción de un hijo, una enfermedad? Estate tranquilito, Dios tiene el control. La tuvo de Pablo. Dice, antes de ese versículo, dice el verso 7, dice, porque él verdad, dice, y para que la grandeza de las revelaciones, Pablo había visto muchas revelaciones de parte de Dios, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, para que no se nos suba el ego, para que no se nos suba el nombre propio arriba de la cabeza, porque el único nombre que es sobre todo nombre es Jesús, y a Él se le debe dar la gloria, la honra y la alabanza. Aleluya. Amén. Pero Pablo estaba siendo tan usado por Dios que dijo: para que no se me suba, es que el Señor permitió un aguijón, y ese aguijón lo llama que es un emisario de Satanás. Pero luego dice que le oró 3 veces, hermano. Es por eso que te digo, que tremendo no oír la voz de Dios. Él le oró 3 veces: Padre, quítame este aguijón de mi carne. Señor, sáname. Señor, líbrame. Nada. Pero en la misericordia de Dios viene la voz en el verso 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Te fijas? Dios le habló a Pablo. Dios le habló: no te mortifiques por el aguijón que tienes. Así te estoy usando. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Le habló, le contestó. No lo sanó, pero sí le contestó.
Y yo me imagino a Pablo, no lo dice la Biblia, pero yo me lo imagino que, ay, el Señor, ya con oír la voz de Dios, ya, como que ese aguijón se hizo más liviano, ya no me duele tanto, por así decirlo. Amén. Con la voz de Dios es como medicina, como bálsamo a nuestra vida, hermanos. Así tenemos que verla en medio de las pruebas. Vamos a seguir sufriendo. Quien nos prometa un evangelio de rosas y de prosperidad como se predica, es mentira. Huye de esas prédicas, porque las prédicas que están en la Biblia son, ¿cómo se llama? ¿Cómo fue la palabra? Tribulación, pero gózate en la tribulación. Ponte contento en la aflicción. Eso es lo que nos dice Pablo y lo que nos dice Pedro. Me gozo en la aflicción, me consuelo en la tribulación. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor es mejor. Tengamos en cuenta de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Y de que no dejamos de oír al Señor, porque vuelvo y te digo, la voz de Dios nos conforta, nos consuela, nos anima. Y si estamos atribulados, nos abraza. Y si estamos enfermos, nos venda, nos cura. A lo mejor no agarramos la sanidad luego, pero Él trae sanidad a nuestra alma, a nuestro espíritu, oyendo su voz. Por eso es bueno oír la voz de Dios. Hay dos puntos importantes, hermanos, que nos impiden oír la voz de Dios. Número uno es la incredulidad. Una persona que duda no va a oír la voz de Dios, jamás. La palabra de Dios dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Si nos acercamos a Dios, Señor, háblame. Ay, no, pero no me hables tan duro. Ay, no, Señor. ¿Y si me vas a hablar a mí? Ay, yo creo que no. Si hay incredulidad, el Señor no nos va a hablar. Amén. No nos va a hablar. Jesús mismo le creyó al Padre, hermanos. Cuando lo de la resurrección de Lázaro, Jesús mismo le creyó al Padre. En Juan 11:42, Jesús le dice al Padre: Padre, yo sabía que siempre me oyes. Yo ya lo sabía, que tú siempre me oyes. Y es lo que quiere Jesús que hagamos con Él. Señor Jesús, yo sabía que me ibas a oír. No he recibido mi sanidad, no he recibido mi milagro, no he recibido lo que te he pedido, pero yo sé que ya me oíste. Tú ya me oíste, Señor. Amén. Entonces, el mismo Jesús creyó al Padre, porque nosotros no creemos lo que Jesús dice. Amén. Otro punto, hermanos, que impide el que oigamos la voz de Dios, este es bien fuerte, es el orgullo. El orgullo impide que oigamos la voz de Dios. El Salmo 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Padre, traigo esta necesidad. Espérame, mi hija, me voy a sentar para escucharte. Y Él nos pone atención. O mira, mi hija o mi hijo, quiero hablar contigo, déjame, voy a hablar contigo. Porque está mirando humildad y un corazón contrito. Un corazón contrito dice que Él no lo desecha. Él no lo desecha. Amén. Pero un corazón altivo, a mí siempre me habla Dios. A mí me da los mejores cantos. Yo llego a la iglesia y oro por alguien y sana. No, hermano, ese es orgullo. Pero hay otro tipo de orgullo, hermanos, que creo que es peor que ese altivo. Bueno, que los dos son peores, ¿verdad? Pero el orgullo de que no, yo no, gracias, no. Hermana, le voy a regalar estos zapatos. No, hermana, no. Despreciamos. Ese es un orgullo despreciativo. Una vez trajeron comida y nuestra pastora dijo:
Hay gente que no se lleva comida, desprecia la comida. Dios nos está dando, nos está bendiciendo, a lo mejor no para ti, para otra gente. Llévatela y dónala. Pero no despreciemos las bendiciones de Dios. Ese es orgullo. Tengamos cuidado. Dios resiste al altivo, lo mira de lejos, pero atiende al humilde, al que se humilla. Como decía nuestra hermana esta mañana, en el ayuno había un espíritu de humillación. Dios quería que los que estaban aquí se humillaran. Y no nomás nos humillamos por nosotros, sino por toda la congregación. Y no nomás por esta congregación, por toda la iglesia de Jesucristo, que está dejando que el enemigo gane ventaja. Entonces Dios quería que nos humilláramos. Tenemos que empezar a cerrar portillos, hermanos. Tenemos que empezar a cerrar hendiduras para que el enemigo no entre. ¿Y sabes cómo? A través de la humillación. Humillémonos delante de Dios para que Él, dice que tal vez así alcanzaremos oportuno socorro. Ese es el tiempo del socorro de Dios. Humillemos nuestro corazón, no despreciemos. Pablo, hermanos, en Filipenses 2:7 nos enseña el camino. Este es el antídoto para oír la voz de Dios. Nos enseña el camino para oír la voz de Dios. Dice en el versículo 7, la parte que el Espíritu puso en mi espíritu: se despojó a sí mismo. Jesús se despojó a sí mismo. Y no se despojó dejando de ser Dios. No, se despojó de su deidad. Se despojó, se privó de estar en su trono, se privó de estar reinando en lugares celestes. ¿Para qué? Para venir como hombre, un hombre mortal como tú y como yo, pero sin pecado. Amén. Se despojó. La palabra despojar significa desnudar y vaciar. Nuestro Señor Jesucristo dice que se vació por completo. Amén. Él nos redimió, hermanos, de la maldición de la ley, haciéndose Él maldición por nosotros. Y esto nos enseña a nosotros como iglesia y como sus discípulos, ¿verdad? Que nosotros tenemos que despojarnos, tenemos que vaciarnos. Yo tengo que despojarme de todo lo que estorba para la obra de Dios. Tú tienes que despojarte de todo lo que estorba para la obra de Dios. Somos un cuerpo y a veces el cuerpo no opera como debe de operar. ¿Por qué? Porque no estamos llenos, pero de otra cosa que no es de Dios. Y por uno se afecta el cuerpo. Por eso tenemos que examinarnos y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude y que nos vacíe, que nos despoje, que nos ayude a despojarnos de todo lo que estorba, hermanos. ¿Qué nos está impidiendo escuchar la voz de Dios? Despojémonos de eso. Despojémonos de las ataduras que muchas veces están en nuestra mente, de la falta de perdón. Hay pueblo de Dios con falta de perdón. Esa es una atadura que no deja que oigamos la voz de Dios, porque ya la oímos, o ya ni la oímos, pero ya la voz de Dios está muy lejos. Tenemos que despojarnos de todo lo que bloquea la sensibilidad auditiva espiritual. Es una palabra de domingo. Sensibilidad auditiva espiritual. Podemos oír muy bien con nuestro oído físico, pero espiritualmente no hay sensibilidad. Ya es lo mismo que el Señor nos grite, nos regañe o nos diga: te estoy perdiendo. Él es un caballero. En la mañana lo dijeron. Él es un caballero y Él no va a hacer nada que nosotros no le rindamos a Él, nada que nosotros no le demos a Él, que tome Él el control. No hagamos de nuestro oído sordo. Dice que
no endurezcamos nuestro corazón. Si oyereis hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Esta noche el Señor nos está hablando y el Señor nos dice: si me amas, en Juan 14:15, guarda mis mandamientos. ¿Qué significa guarda? Atesóralos y ponlos activos. Opera en mis mandamientos. Si yo te digo que perdones, perdona. Si yo te digo que ames al que te ofendió, ámalo. Todo lo que Dios nos diga son los mandamientos de Dios y están en la palabra. Ay, es que a mí el Señor no me ha dicho que... No, están en la palabra. Si no lees la palabra, no vas a saber lo que Dios quiere que hagas. Hay hogares donde no se está funcionando bien porque no estamos haciendo lo que Dios quiere. Y Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Hay matrimonios o hay parejas que no están agradando a Dios. No pretendas oír la voz de Dios si no haces lo que Dios quiere que hagas. Tú debes de saber lo que estás haciendo o lo que no estás haciendo. Pongámonos a cuentas con Dios, hermanos, y comencemos a buscarlo y anhelar más su voz. Su presencia ahí está. Yo ahorita siento su presencia, pero yo anhelo oír su voz. Anhelemos oír la voz de Dios, aunque me corrija, pero que siga oyendo su voz. Esta es la palabra del Señor. Amén.